Conexionistas, estamos de nuevo en nuestra serie de cultura política y después de las elecciones estatales, ¿hay tiro o no hay tiro? Y como podrán ver, ya está aquí con nosotros Alejandro Envila Fischer, abogado, académico, periodista y observador de todos estos temas. Edgar, buenas tardes, ¿cómo andas? Amigas, amigos de Conexionistas, la verdad no sé cómo estoy después de esto, ¿no? Qué cosa, man. Después de ver, ahora sí que lo que ya habíamos platicado la vez pasada, y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque esta política mexicana ya se hizo bien predecible. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Ya, a ver, ya sabemos los resultados, ya se manejaron los números. ¿Qué crees que vale la pena subrayar de esta elección pasada, Alejandro? Armando, Edgar, buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues un lunes complejo, Sí. y creo que las conversaciones que cada quien escucha, atiende, en las que participa, son ilustrativas de muchas cosas. Fuera del aire, Edgar nos decía cómo hablaba cierto sector de la sociedad mexicana. Y bueno, lo que dicen los empresarios no es muy diferente a lo que dicen muchas personas de la clase media, seguramente a lo que se está diciendo en grupos auténticamente conservadores, y vamos, me refiero a conservadores de visiones religiosas marcadas. A ver, yo creo que hay muchas cosas que destacar. Pondría dos sobre la mesa rápidas. A ver, una, la alianza electoral de la oposición en las condiciones que la conocemos, creo que este domingo probó que no es suficiente para que le ganen a Morena. Así como está concebida, no es suficiente. Y tampoco creo que sea suficiente si logran sumar a Movimiento Ciudadano. Me No hay parece que ese no tiro. es el factor. Me parece que ese no es el factor, ¿no? La otra cosa, ya si quieren ahorita entramos a fondo de eso. El otro punto que yo destacaría es, yo sigo advirtiendo que somos una sociedad profundamente adolescente que no quiere asumir su responsabilidad por las cosas. No me extraña que cínicos como Alejandro Moreno, el líder del PRI, o Marco Cortés, el líder del PAN, salgan a decir que son los adalides de la democracia, con discursos triunfalistas, sin autocrítica. No me extraña porque ellos son profesionales del engaño. Finalmente son políticos del viejo estilo. Pues Marco Cortés era panista, pero son políticos mexicanos, todos están formados, y Edgar lo decía hace 8 días, ¿no? Con esta cultura que nosotros llamamos priista, pero que en realidad es mexicana, así son los políticos de México. No asumen su responsabilidad, creen que la realidad les debe, creen que son más de lo que realmente son, no tienen el respeto de la sociedad, no conectan con la sociedad, pero de ellos no me extraña. Lo que me extraña es ver tanta ausencia de autocrítica en la propia sociedad. No entender que, vamos, derrota es derrota donde sea. Y lo que se vivió fue una victoria de Morena y una derrota de la oposición, que se supone está dedicada a ganarle a Morena. Exacto. Y toda La esta gran pregunta, sociedad que Alejandro. camina junto a esa oposición, Ajá. pues, también salió, o si quieren, salimos derrotados. Pero casi nadie asume una posición, sí hay excepciones, autocrítica respecto a ver qué fue lo que faltó, qué fue lo que no se hizo. No se puede ir por el mismo camino. Yo insisto, el modelo de Todos Unidos contra Morena, el no to come, ya quedó claro que no funciona, ¿no? Ahora, ¿deben de renunciar Marco y Alito? Mira, yo creo que deberían de renunciar Marco, Alito,
Dante. También el dirigente del PRD, aunque el PRD ya no pese absolutamente nada. Pero más allá de eso, creo que no lo van a hacer, ¿eh? Más allá de eso, creo que sí deberían, no lo van a hacer. Me parece que el PRI es un partido en extinción. Ahora sí. Me queda claro que ellos no se van a liquidar. Pero cargar con el lastre del PRI, cuando el PRI ya no representa nada, en una coalición o alianza electoral, creo que ya le resta, no le suma a esa coalición o alianza electoral. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene muy clavado en su escala para evaluar las posiciones políticas, el antipriismo. Y esa misma sociedad no se da cuenta de que, a ver, el candidato de Morena que ganó en Tamaulipas militó 30 años en el PRI, hasta hace 2 años o 3. El candidato Menchaca, que ganó en Hidalgo, militó 35 años en el PRI, hasta hace 2 años o 3. La candidata Vitela, que estuvo peleando en Durango y que hizo crecer a Morena en Durango de una manera importante. Américo Villarreal. No, Américo sí, pues es el primero que decía, el Tamaulipas, ¿no? Sí. La de Durango, bueno, 17 años de militancia priista. La sociedad se rehúsa a darse cuenta de que en este travestismo político al que estamos tan acostumbrados, pues el PRI se está refundando en Morena. El viejo PRI se está refundando en Morena. Está mandando a sus candidatos por allá. Y esto que está en la alianza, pues se va convirtiendo en un cascarón que carga con los negativos. Sí, se quedan los tontos. Y se van a Morena y resulta que se purifican. Sí, claro. Y ahí se vuelven buenos. Pero son los mismos políticos vestidos de otro color. Entonces, esa y parte. eso ya lo vimos. Sí. Se pasaron al PRD en algún momento en la Ciudad de México, cuando el PRD era amo, señor, todopoderoso de la Ciudad de México. El PRI de la Ciudad de México se desfondó porque todas sus estructuras se fueron al PRD de entonces y al Morena de ahora. ¿Sí? Y lo mismo pasó cuando el PAN ganó. Bueno, los Javieres Lozanos y otros personajes de poco prestigio, diría yo, aunque ellos se creen auténticos intelectuales y salvadores de la patria, se fueron al PAN. O sea, oportunismo puro. Y lo peor es que esos partidos los compran, los postulan y hacen a un lado a sus militantes. Entonces, pues hoy leía algún comentario irónico: bienvenida a la cuarta transformación del PRI. Sí. Porque claro, no es más que eso, ¿no? Había por ahí un cartón, ¿no? Morena había por ahí un cartón que habían luchado 2 dinosaurios y uno de ellos llevaba el letrerito del PRI y el otro era el Morena. El del PRI ya estaba muerto, pues ganó el de Morena. Pero creo que Edgar querías comentar algo, ¿no? Bien, yo quiero insistir en este tema porque cuando lo vemos en términos de lo local, me hago varias preguntas. O sea, ¿qué ha cambiado realmente en México? O sea, y la vez pasada les decía el antiguo PRI, el viejo PRI. Para mí hay un solo PRI. Lo único que ha cambiado es la moda de sus corbatas, ¿no? Ahora ya no usan, pero antes sí, su discurso, pero en esencia la manera de hacer política, cuando vemos en el terreno de lo local, yo no veo nada nuevo, ¿eh? Yo no veo ninguna evolución de la cultura política mexicana, ninguna. Y vemos, ya lo dijiste Alejandro, y es parte del análisis que casi todo el mundo tiene en la mesa, de cómo el PRI ha servido para fundar Morena, pero no nada más es el PRI. O sea, tenemos estos grupos locales de poder, estas oligarquías, en donde hay empresarios, y lo quiero subrayar, en donde tenemos grupos sociales, caciques, tenemos estos líderes sociales, ¿no? Representantes de iglesias, de credos, de sindicatos. Es decir, estos grupos de poder, ¿no? Han utilizado, ¿no?
al partido, al membrete del partido político para mantener sus privilegios y seguir reproduciéndolos. O sea, este transvertismo político que tú señalas no es un movimiento, no es un chapulineo de políticos de un lado a otro. Lo que yo veo es que son grupos de poder que deciden inclinar la balanza y apoyarse a Ujú. unos a otros para seguir, ¿no? Dentro de una cultura del privilegio a la cual no piensan renunciar y han construido todo lo que pueda construirse para mantenerse. ¿Dónde están los relevos en el momento que esos grupos se fragmentan? Y entonces me parece que esta democracia mexicana en lo local a lo mejor es un espejismo porque lo único que tenemos es que la relevancia o la alternancia del poder es producto de fracturas internas de los mismos. Y entonces tenemos los mismos privilegios, los mismos hijos, los mismos pases de estafeta, ¿no? Pero no tenemos sangre fresca, no tenemos una representatividad de grupos distintos y cuando la hay se instalan y se dejan llevar, ¿no? En estas tradiciones. Y particularmente, y es el punto en el que siempre he insistido, me inquieta mucho la forma en el que en ciertos empresariados, grupos empresariales locales mexicanos, porque tuve la oportunidad, así como todos ustedes, conversan y tienen contacto con otros foros, como lo dices bien Alejandro, con los grupos de empresarios de estos estados. No de todos, pero sí, digamos, de los 6 que hubo elecciones, en 3 de ellos. Y entonces me llama la atención que ellos, primero, se siguen viendo como alguien fuera de la discusión política. Segundo, porque ellos y solo ellos tienen el conocimiento técnico para enmendarle la plana a los políticos, porque en términos de Producto Interno Bruto, balanza de exportación, ¿no? Mejoras económicas, el político no lo sabe hacer, pero ellos sí. Y entonces, qué desastre el que gana porque no va a saber hacer las cosas y entonces, ¿no? La inversión privada y toda esta legata que tenemos en contra, digamos, del discurso nacional que se filtra. Pero cuando uno les pregunta ya no es qué estás haciendo, sino, oye, ¿y por qué sigues formando parte? ¿Por qué financias esas campañas? ¿Por qué siguen siendo tus compadres? ¿No? Eh, eh, no hay respuesta. Hay un silencio terrible. Entonces no se asumen como parte de un problema, no lo quieren ver así, porque no se asumen como un grupo de poder. O sea, algo le pasa a este empresariado mexicano que se entiende como otra cosa, que no es ciudadano y que no es parte del grupo de poder. Entonces no sé a ciencia cierta, ¿no? Cómo se identifiquen a sí mismos, pero en esos dos espacios no se entienden. Son muy pocos, sí los hay, que se asumen también como ciudadanos y que en la defensa de esa ciudadanía construyen y sobre todo son aquellos que están más preocupados por hacer algo por las pymes, pero también caen en esa tentación. Y entonces tenemos a los grandes jerarcas de estos grupos empresariales que se comportan exactamente igual y que hacen, ¿no? Parte o construyen estas redes de complicidad. Y entonces, ¿qué vemos? O sea, la pregunta alguien me decía, ¿es que ganó Morena? No, perdió el país otra vez porque la misma manera de hacer política en lo local no solamente se sigue instalando, sino no hay visos de que algo pueda cambiar. Porque entonces lo que tenemos en Aguascalientes, en Durango, no importa el partido que haya ganado, ¿eh? Son los mismos grupos. Quizás, y aquí corríjanme con esto termino porque les quiero hacer una pregunta. Me queda claro que esta inercia, ¿no? Priista, perredista, morenista, ¿no? Es difícil de cambiar. Yo no le creo. Cuando el PRI habla de cambio, eh, eh, esto me hace pensar siempre en un dentista cuando me dicen no te va a doler. A ver, no, sí, sí me va a doler. Pero yo no sé si el PAN, ¿no? Tenga esa capacidad de reflexión para entender que quizá, porque fue quizás el único que lo hizo históricamente y después cayó en lo que ya comentaste el programa pasado, Alejandro, tenga el tamaño y la estatura moral para entender su rol histórico y decir, bueno, pues aquí pues no es nada más un tema de cuotas, también es un tema de generar una oposición efectiva, realista, pero el problema que le veo es que cuando el PAN representa estos intereses de estos grupos locales
empresariales, sociales, que se acomodan y que entonces hacen lo mismo exactamente que sus vecinos de enfrente, pues a mí me parece que es bien desalentador porque entonces yo no veo ninguna propuesta que rompa eso, que rompa esta dinámica instalada y lo que vamos a ver en las elecciones es eso, una reedición de la forma en la que se hace la política en México, ¿no? En donde lo que a mí toca y la parte que a mí me interesa, pues veo que estos grupos sociales y estos grupos empresariales siguen jugando, como tú bien dijiste, ¿no? A comportarse como adolescentes que no se asumen como responsables y que en el mejor de los casos su responsabilidad es construir una red de complicidades con quien los escuche para garantizar, ¿no?, ciertos privilegios. Pero de ahí en fuera, no sé si estoy viendo yo las cosas demasiado pesimistas o si ustedes ven algo, ¿no?, en donde en estas elecciones algo quizás sí haya cambiado en esta manera de entender estos grupos locales, porque la política de estos grupos pues son los mismos. A ver, yo diría, estando de acuerdo básicamente con todo lo que señalas, y entendiendo que del PAN es de quien se esperaría una reflexión más profunda y un compromiso con la sociedad mexicana, porque fue el partido que históricamente Ujú. Se mantuvo como oposición y marcó principios y lo siguió, pues no olvidaría una cosa, ¿no? Bueno, dos cosas, o tres quizá, hablando del PAN. A ver, número uno, el PAN ya tuvo su oportunidad, gobernó 12 años el país, ha gobernado muchas entidades federativas y cuando llegan al poder se comportan como priistas. Sí, claro. Ujú. No voy a generalizar, pero la gran mayoría de los panistas así lo han hecho. Dos, si hacemos un análisis de la militancia panista de hoy, yo les aseguro que más o menos el 90 o 95% de los militantes panistas de hoy, quizá incluyendo a su dirigente Marco Cortés, incluyendo a su coordinador de la fracción parlamentaria en San Lázaro, este hombre Jorge Romero Herrera, no escucharon nunca, nunca, y escuchen, creo que ya lo hemos platicado alguna vez, un discurso de Carlos Castillo Peraza. Entonces, ¿qué clase de panistas son los que están? Bueno, y Claro. esa es la número dos. Y la tercera, esta dirigencia panista de hoy y este grupo que está en el PAN hoy, me parece el más pobre que ha tenido Acción Nacional, el más cuestionable, el más involucrado en actos de corrupción cuando ocuparon posiciones de gobierno. Y no es que el calderonismo lo haya hecho bien, ¿eh? No es que lo hayan hecho bien. Me parece el panismo más pobre que hemos visto. Entonces, desde que el PAN empezó a ocupar posiciones de poder, ya no hablemos de cuando el PAN era oposición y ni siquiera aceptaba financiamiento público, no, olvidémonos de eso. Desde que empezaron a ocupar posiciones de poder. Entonces, en esa circunstancia, yo admito que el PAN sería a quien le correspondería organizar una oposición, pero de este PAN lo veo muy difícil, ¿eh? Sí. Hoy leía un comentario en Twitter de alguien que decía, a mí me encantaría ver a Felipe Calderón como dirigente del PAN. Ah, qué cosa. A ver, sí, nada más que te voy a decir una cosa, y, insisto, no es que lo hayan hecho bien, pero a ver, este PAN que hoy está en el poder no tiene nada que ver con el PAN de Luis Héctor Álvarez, no tiene nada que ver, a ver, ¿por qué Diego Fernández de Ceballos no está más metido ahí? Ya sé Exacto. que está, ya sé que es un hombre grande, está perfectamente lúcido. Ujú. ¿Sí? Margarita Zavala regresó en un acuerdo ahí medio raro, pero ya se había ido junto con su marido. Ujú. Y miren que el calderonismo creo que fue malísimo para el PAN, ¿eh?
Pero, Malísimo porque se dedicó a perseguir a las corrientes internas que no estaban de acuerdo con él. Felipe Calderón, como presidente, se portó como un cacique dentro de su partido y se la han cobrado. claro. Pero bueno, de Felipe Calderón, por lo menos sí podría decir yo, había escuchado los discursos de Castillo Peraza, fue su maestro, luego se pelearon y luego se andaban ahí queriendo reconciliar y se muere el maestro, ¿no? Ujú. Y vamos, Castillo Peraza no era un hombre simpático, era bastante antipático, ¿eh? Era Sí, sí, sí. insufrible. Sí, sí, sí. Muy Podría usar arrogante, me otras tocó palabras, pero conocer. no las voy a usar. Pero era un ideólogo, era Sí. un hombre de principios, le ponía los puntos sobre las IES a la política mexicana y no fue el único. Luis Era un hombre que Héctor Álvarez dialogaba. también dialogaba. Sí. Ahí estaba Abel Vicencio Tobar, había otros, ¿no? Ujú. Hoy esos panistas no están, ¿no? Entonces, digo, creo que el momento, el tamaño del reto le queda muy grande a Marco Cortés y me da miedo pensar en lo que pueden hacer Jorge Romero Herrera con una fama de político corrupto demasiado grande para ser tan joven. Hijo. Fue jefe delegacional en Benito Juárez y este boom inmobiliario que se da en Benito Juárez se lo atribuyen a él a partir de corruptelas con las constructoras, a Ujú. partir de eso. Entonces, me queda, y yo fui quien lo dijo, a ver, creo que el PRI ya no tiene nada que aportarle a ninguna coalición y al Exacto, PAN le correspondería exacto. organizar una oposición. El problema es que como partido está tan podrido como el PRI, aunque tenga menos años. Este PAN, Exacto. me refiero a Este este pan. Sí, PAN. sí, sí. Ahora, Perdón, de manera irónica, a lo mejor lo que le queda al PRI es cobrar regalías sí, por la forma de hacer política. por la plataforma que Debería, desarrolló. Oye, parafraseándote a ti en tu Twitter, porque le contestaste un tuit muy interesante a Kenia López que decía que el PAN es una gran opción. Y tú, entre otras cosas, decías, la gran noticia es que los partidos, el PAN incluido, no tienen la confianza de la sociedad. Y unos numeritos que me llaman mucho la atención. El alto nivel de abstencionismo de estas elecciones, ¿no? Tamaulipas, la que en teoría estuvo mejor, 47% del electorado, pues, no fue a las urnas. Y esto se va incrementando, incrementando hasta llegar a Oaxaca con el 62% del electorado. ¿Qué quiere decir? Que, pues, nomás votó el 38%. ¿Qué lectura le das a esto? a ver, número uno, abstenciones del 50% no son anormales en los Ujú, procesos democráticos de cualquier país. Si es abstención alta, no es abstención escandalosa. ujú. Diría está hasta en los rangos normales. ¿Por qué? Pues porque habemos algunos que nos dedicamos a hablar de ciudadanía y de responsabilidad y todo. Ese es, Y en es el el mundo, no contexto. en México, en el mundo. Ujú. Pero hay mucha gente a la que le interesa más, iba a decir que ver el básquetbol de la NBA ahorita, pero pues yo también lo vería. O sea, y no es que no me interese lo otro, me hago Era Pero tonto. pasas a votar primero. el Roland Garros. Exactamente. Nunca, nunca dejaría de ir a votar por ver Roland Garros, aunque Nadal esté por conquistar su copa número 14, ¿no? No, pero hay gente que sí prefiere tomarse unas cervezas el domingo que ir a votar. O sea, cuando puedes ir a votar y luego tomarte las cervezas. O sea, una cosa no excluye a la otra, ¿no? O Ujú. sea, no es un asunto de falta de tiempo, es una falta, pero es del mundo. Entonces, a ver, volviendo al tema, abstencionismo. Sí hay un abstencionismo alto y quizá esa sea la única buena noticia para los opositores, ¿eh? Ah, Es claro. decir, alimentar la esperanza de que 2024 puede ser diferente si logran combatir el abstencionismo, hacer consciente a gente de que vaya a votar. Pero vamos, tampoco es un abstencionismo escandaloso. El promedio de las votaciones en los países democráticos, y vamos, busquemos Alemania, Francia, les gusta el Ujú, Reino Unido. ujú. No quiero tocar Estados Unidos porque ahí nos podemos llevar una sorpresa. El promedio del 50%, ahí anda, ¿eh? Entonces, si es alto, no es escandaloso.
Entonces, no sobreestimemos esa cifra, creo yo. Me parece importante puntualizar eso. Híjole, sí, la verdad es que yo sí creo, como le respondí a Kenia. A ver, senadora, el abstencionismo tiene los niveles que tiene porque la gente no confía en ustedes. Porque ustedes opositores, aún la gente que no está de acuerdo con Morena, no se vio suficientemente alentada a ir a votar contra Morena. ¿Por qué no? Pues porque los partidos opositores, aún coaligados, no le representan el suficiente atractivo. Eso a mí me parece hasta fácil de entender. Si tienes un mínimo de autocrítica. A ver, algo estás haciendo mal tú. Pero bueno, hoy me comentaban en algún chat algunos otros amigos y amigas, escuchen al Alito, así decían, al Alito. Al Alito. Cero autocrítica, nada. Ellos no hicieron nada mal. Al Enfrentaron contrario. una elección de Estado. Sí, enfrentaron una elección de Estado. Y yo quisiera que le dedicáramos unos minutos a la actuación del Instituto Electoral, Nacional Electoral, porque hay quien dice que fue el único ganador. Yo no lo veo así. Pero bueno, a ver, cero autocrítica de parte de Marco Cortés, de parte de Alejandro Moreno. Es más, con un discurso, como dijo Kenia, el PAN es una gran opción. Ahora resulta que perdieron 4-2 y ganaron. A ver, y para que se escuche menos irresponsable, ahora resulta que perdimos 4-2, no perdieron ellos. Yo estoy de acuerdo con Edgar, creo que perdió el país. Y ellos dicen que ganaron. A ver, por favor, habráse visto tamaño de cinismo. O sea, cuando tú no tienes autocrítica, ¿cómo puedes esperar que la gente confíe en ti? A ver, arrastras toda la mala fama de partido injustamente responsabilizado como el único causante de la desgracia mexicana, me refiero al PRI, injustamente porque no es el único causante. De acuerdo. ¿Sí? Y como Acción Nacional, arrastras toda la mala fama de las corruptelas que se le han documentado a tus militantes. Has tenido gobernadores que han acabado en la cárcel. Sí. Historias como la de la Estela de Luz y muchas otras. O sea, el PAN hizo sus cosas, y no poquitas, pero además arrastras toda la mala fama de 3 años y medio de mañaneras en las que el presidente López Obrador se ha dedicado a denostarte, a acusarte de traidor a la patria, de 1000 cosas. Eso también cuenta. Y no tienes autocrítica frente a todo eso. O sea, si no son tantito humildes, ¿cómo pretenden que la sociedad cree en ellos? Y ahora, y aquí con esto concluyo. A ver, la sociedad tampoco, yo no la veo, tristemente, pues no la veo haciendo su parte. La veo rogándole a los partidos de oposición que se unan. Sí, que les pongan un líder. ¿Para qué los quieren, ¿Para qué quieres hacer una alianza con el PRI o con el PAN de Marco Cortés? Los votos los tiene la sociedad y parece que los tienen los partidos. Únanse y postulen candidatos serios. Señores, los candidatos serios están en la sociedad, no están en los partidos, pero nadie está hablando de eso y por lo visto nadie quiere hablar de eso. Fíjate que ahí vale la pena observar qué es lo que la sociedad y los grupos, otra vez insisto, las empresas le están exigiendo a la política. Porque eso nos ayuda a entender cómo la ven y qué están dispuestos a hacer. Cuando le exigen a la política, mexicana por supuesto, la llegada de una figura que tenga las características, el conocimiento técnico, el nivel de inglés, la experiencia de mundo, la educación en el extranjero, el dominio sobre la economía, ¿no? Carisma, todas estas cualidades. Son de gentes, mundo. Sí, todo. Guapo. Todas estas cualidades de superhombre es porque es preferible que él tenga todo eso porque yo no estoy dispuesto a tener nada de eso.
Y entonces me es mucho más cómodo porque entonces quiero un superhombre porque yo no voy a hacer nada más que exigir y quejarme. Entonces, Ese, ahí veo ahí y además es una exigencia muy común. Segunda cosa que no veo, sobre todo en los partidos políticos y en los grupos de poder, ¿no? Escuchaba yo comentarios y leía comentarios de personas. Es la sorpresa, ¿cómo es posible que esta gente tonta, ¿no? Que sigue votando por esta persona, no sea capaz de ver y todas estas historias que hasta ternura dan, ¿no? De nos están llevando al comunismo y estas otras cosas, porque la oferta, ¿no? Del discurso anti López Obrador no le da, no mejora un ápice la situación de todas estas gentes que van a seguir votando por él. así es. Entonces, que tú me vengas a decir que No este solo señor, eso, ¿no? los ignora. Claro, Claro. claro. Entonces, y es sorprendente, ¿no? Que se pregunten, y voy al tercer punto que quizás, y es lo que me une al comentario que acabas de hacer, Alejandro, la sociedad. Cuando tenemos individuos que se atreven a afirmar, ¿no? A ufanarse y a lanzar un tuit glorioso diciendo, a ver, otra vez, imbéciles, como votaron por estos, entonces ya no los vamos a ayudar. Y entonces, como ya votaron por este gobernador, la siguiente vez que tengan un desastre natural, pues entonces cómanselo como puedan, ¿no? Ujú. No solamente me preocupan estos que buscan sus 2 segundos de fama en un tuit, sino hay quien retuitea eso. Y quien retuitea eso y lo hace propio, como parte, ¿no? De este asunto de autoridad y suficiencia moral, ¿no? De como yo sí tengo resuelta mi vida. Entonces yo lo veo esto como algo, ¿no? Digno de ser reproducido, porque otra vez, estúpidos ustedes que votaron por esto, el uso de las palabras, ¿no? Las metáforas que construyen y otra vez este discurso moral entre la lucha por el bien y el mal, porque lo que importa es ver que tú estás mal y yo estoy bien. Esa sociedad, Alejandro, has insistido muchísimo y estoy de acuerdo en que debe de haber un candidato en la sociedad. Si la sociedad no se mueve, si la sociedad no reacciona, si la sociedad no le exige cosas distintas a los políticos y los manda a llamar cuentas y los persigue y los caza y les pide y los cambia, si no hace eso, pues difícilmente esto va a cambiar. La pregunta es, así como tú decías, con este tipo de pan, ¿qué clase de oposición se va a construir? Y sé que estoy siendo injusto, pero esta sociedad se manifiesta y hace mucho ruido. Y sé que es poca. Sé que no estamos hablando de la mayoría de los mexicanos, pero es esta minoría que hace mucho ruido, que participa mucho, que tiene la boca muy grande y la lengua larguísima para decir cualquier sarta de cosas. Y las manos amarradas para hacer nada más. No, pues Exacto. claro, para hacer nada más, ¿no? De ahí va a salir una oposición. No, a ver, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Si no es con estos partidos, a ver, tampoco es con Sí por México, ¿eh? No, Que creo que es a lo que creo que encuadraría en lo que estás describiendo. sí. A ver, mensajes llenos de odio. Nos hemos dedicado a criticar a López Obrador, al presidente López Obrador, porque su discurso en muchísimos momentos es un discurso de odio, califica como un discurso de odio. Pero de la otra parte, lo acaba de decir Edgar con toda claridad, hay un discurso de odio de respuesta, y no solo de odio a López Obrador, de odio a los simpatizantes de López Obrador, Ujú. a los tontos, les dicen ahora, o estúpidos, o utilizan palabras más altisonantes que ninguno de nosotros tres se ha atrevido a usar en su vida, por supuesto, nosotros no hablamos así, para referirse a los que piensan diferente a ellos. Ujú. Vamos, a ver. Eh, ¿De qué les sirve? A ver, discurso clasista, marcadamente clasista. ¿Por qué? Porque los de Morena son morenacos. Sí. A ver, y ya pasaron 3 años y no se pueden quitar eso. Discurso clasista, discurso de odio. Y se les ha señalado en reiteradas ocasiones y se les ha criticado y no renuncian a ello.
Y podrían hablar de otra manera. Cada vez que le responden así al presidente, cada vez que caen en su provocación, aquí lo hemos platicado, lo fortalecen, porque lo vuelven el campeón de todos aquellos a los que están insultando. Exacto. Claro. Y además De todos no le esos responden. tontos, de todos Exacto. esos nacos, de todos esos prietos feos. A ver, ese es el discurso de odio. Que López Obrador lo inicia, sí, pero tú le respondes, eres tan responsable como él de eso. Y hay quien no llega a ese punto, pero tiene una actitud marcadamente clasista. Bueno, acaba siendo lo mismo, ¿eh? Y aquí, perdón, yo le pongo nombres y apellidos, y yo sé que a Edgar no le va a gustar lo que voy a decir, pero a ver, así como con estos partidos no es, con Sí por México, la organización esta de Claudio X González, tampoco es, ¿eh? Tampoco es. O sea, Claro que no. Ya lo dijiste. Dentro de las pláticas que tenía hoy en la mañana en alguno de los grupos de amigos con los que intercambio opiniones y puntos de vista, había un par de abogadas que marcaban eso, ¿no? Decían, a ver, caen en el mismo discurso de López Obrador, son clasistas, Claudio X González, a ver, no tiene autoridad moral y no tiene sensibilidad política, y voy a tratar de recordar algo de lo que compartía esta amiga profesora además, me decía, ¿quieren verlo? Pueden verlo y platicar con él en el Hunan. Desde ahí organiza sus reuniones y desde ahí dirige los destinos de México. Digo, para quien no sepa lo que es el Hunan, es el restaurante donde tomaron Sí, donde agarraron al otro con su papo. a este señor Lozoya, que fue ¿no? director de Pemex, Ya lo sabe. Emilio Lozoya Austin. Pero a ver, ese proyecto, que además se viste de sociedad civil y se dice abanderador de las causas de la sociedad civil, aglutinador de los partidos de oposición, pues ese tampoco es, porque no representa a la sociedad civil. Ese es el punto. La Y representatividad es algo que la les representatividad. falla. A mí, ¿qué me puede? Que mucha de la gente que se dice preocupada y que yo no dudo que lo esté y que se muestra activa y que convoca a hacer más que solo mandar tweets y a organizarse, le sigue rogando a los partidos de oposición y a Claudio X González como el articulador de la alianza, que postulen candidatos serios. A ver, ellos no tienen candidatos serios y tampoco tienen los votos. Los votos los tiene la sociedad. Exacto. Que es amorfa, que no está organizada, sí es cierto. Y coincido con esto que dice Edgar. A ver, no toda la sociedad es sí por México y va por México. Por fortuna no toda, ¿no? ¿Yo qué esperaría? Que la sociedad despertara y se diera cuenta de que no necesita los partidos, que los partidos hoy, sobre todo estos, la necesitan y necesitan sus votos. Exacto. Que los partidos no tienen candidatos. Exacto. Lo veo muy difícil, pero creo que ese tendría que ser el camino. Ahora, si ese camino no se recorre, pues creo que no va a quedar más que una apuesta más. Y ya la dijo Edgar, la apuesta a la ruptura interna. Exactamente. Para ir finiquitando y para ir cerrando esto, porque ya para variar se nos vino el tiempo encima. El año que entra, 2023, una de las elecciones más importantes a este nivel, ¿no? El Estado de México. El famoso EDOMEX. Que de lo que aprendimos este pasado domingo, ¿cuál sería el perfil? ¿Cómo la perfilas tú, Alejandro? La perfilo como Hidalgo. Creo que el gobernador va a entregar la plaza. Sí. Yo veo un gobernador muy acomodado con el presidente, muy
en buenos términos. No es que tengan que estar peleados. No, claro. Pero a ver, el gobernador es integrante del Grupo Atlacomulco. Y bueno, yo qué les voy a decir a ustedes de esto, ¿no? En política las cosas son lo que parecen, percepción es realidad. El escándalo de la semana pasada fue Porfirio Muñoz Ledo y luego Francisco Labastida Ochoa con menos impacto, pero también hablando abiertamente de un pacto entre el presidente Peña Nieto, algo que no es nuevo, pero ya declarándolo, denunciándolo abiertamente, entre el presidente Peña Nieto y el presidente López Obrador. Bueno, el presidente Peña Nieto también es Grupo Atlacomulco, ¿eh? Y Alfredo del Mazo, su paisano, no habría sido candidato del PRI si el presidente Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México, no hubiera determinado que lo fuera. De hecho, lo puso en la congeladora 6 años y puso primero a Erubiel para evitar una ruptura. Erubiel Ávila, fue senador, y luego, bueno, Alfredo del Mazo. No tenía edad para esperar, y ahí está. Veo muy entregado, muy acomodado a Alfredo del Mazo. No sé, no tengo una bola de cristal, pero creo que, y no es frase mía, también la leí hoy en las redes sociales, creo que el Grupo Atlacomulco ya está listo para entregarle al Grupo Texcoco el gobierno del Estado de México. No creo que vaya a ser Delfina Gómez, definitivamente, pero creo que por ahí van las cosas, ¿no? Ahora, puntualizo, y también tampoco es mío, pero de las cosas que estuve leyendo y escuchando para prepararme, para platicar con ustedes a lo largo del día. A ver, cuando Morena ganó la presidencia, no tenía gubernaturas, ¿eh? No. Es que ya gobierna 22 estados, sí es cierto. Y también hay análisis interesantes y sólidos que dicen la elección la van a manejar los gobernadores. Entonces, y dicen, si gana el Estado de México ya, está todo perdido el 24. Insisto, los votos están en la sociedad, no en los partidos. Vivimos una época en la que las estructuras de los partidos son mucho menos fuertes de lo que fueron en otros tiempos. Con todo el presupuesto, miren, yo creo que si bien lo fundamental de la cultura política mexicana no ha cambiado, hay cosas que sí han cambiado. El elector no es tonto, es convenenciero, sí, tonto no. El elector es capaz de tomar lo que le dan, decirles que sí va a votar y vota por otro lado. Ya se lo he hecho al PRI, ya se lo he hecho al PRD, se lo puede hacer a Morena. El control de los programas sociales no es una garantía de votos. ¿Por qué razón? Porque el elector es exigente y malagradecido, ¿eh? Es un mal ciudadano. Estoy hablando del elector promedio, que pide mucho y hace poco. Y como dijo Edgar hace un rato, siempre pretende, así es la sociedad, creo que no solo la mexicana, pero algunas son más así que otras, siempre pretende que alguien le arregle los problemas. Sí, claro. Criticar y que alguien haga lo que ellos no quieren hacer, ¿no? Entonces, el control de los programas sociales y del presupuesto sí pesa, sí impacta, pero no es lo único que pesa y lo único que impacta. Vivimos una época en la que las sociedades votan en contra de sus gobiernos. Creo que de las cosas que han cambiado, de las pocas, a lo mejor localmente se nota menos. Nacionalmente tenemos una estructura electoral y unas reglas electorales que sí se modificaron. Necesitamos aplicarlas y velar porque se apliquen. Es algo de forma, no es de fondo, pero eso sí cambió. En 88, cuando fuimos a aquella elección histórica de 1988, del 6 de julio de 88, no había Instituto Nacional Electoral ni Instituto Federal Electoral. Había una Comisión Federal Electoral que era parte de la Secretaría de Gobernación. Ahí se organizaban las elecciones y las manejaba en ese tiempo un señor llamado Manuel y apellidado Bartlett Díaz.
Esas cosas sí cambiaron. Cuando hoy te dicen también como argumento para justificar el 4-2, es que fuimos contra una elección de Estado. Sí, claro que sí. Y ya habíamos ido contra otras, ¿no? O sea, y con menos elementos de los que hay ahora, sin financiamiento público en las cantidades y en las proporciones que hay hoy, sin acceso a los medios de comunicación para los partidos opositores que hoy sí existen. O sea, las reglas sí cambiaron. Ahora, aquí voy y con esto yo termino. No estoy de acuerdo con quien dice que el gran ganador fue el INE, que demostró otra vez su solvencia. A ver, el INE fue solvente técnicamente y los conteos rápidos del INE fueron precisos, puntuales, oportunos, y ahí no hay nada que reclamar. Yo sí tendría un reclamo político para Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros electorales. Asistimos a una elección de Estado sucia, en la que la mitad del gabinete estaba haciendo campaña y desviando recursos en 3 estados y la otra mitad en otros 3 estados. Y el presidente hacía promoción a sus candidatos desde la mañanera. Eso no está permitido. Y extrañamente no entiendo, debe haber una razón para eso, pero no entiendo por qué el INE de Lorenzo Córdoba, que ha sido el valor a proteger, y creo que todos lo tenemos claro, durante el último mes se cayó, no dijo nada, no dijo absolutamente nada. Me queda claro que el presidente López Obrador no les iba a hacer caso. O sea, le ordenó a Claudia Sheinbaum bajar algunos spots, Sí. borrar algunos, Manotazos. pero a ver, el INE tiene un megáfono impresionante para llamarle la atención a los políticos, aunque no le hagan caso, y denunciarlos y exhibirlos. Hay que usarlo. Hay que usarlo. Hay que usarlo. Lorenzo Córdoba es muy bueno comunicando, muy bueno, y nos lo demostró durante el proceso, durante todo el pleito que derivó en la consulta de revocación de mandato. Sí. A ver, esta era la elección constitucional de 2022. Esta era la que contaba la revocación, perdón, hasta legalmente estaba en entredicho. ¿Con eso? ¿Y qué es lo que pasó? Nuestro órgano electoral, del que todos estamos orgullosos y todos queremos defender, y lo digo en serio, no estoy siendo irónico, desapareció, dejó de usar ese megáfono, dejó de denunciar las conductas ilegales que se estaban cometiendo, y aquí Edgar lo dijo alguna vez, a ver, si así están actuando para este proceso, ¿qué nos espera para 2024? Creo que ahí el INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que han sido los más activos, pero el resto del Consejo también, nos deben una explicación. ¿Por qué le bajaron a la intensidad del enfrentamiento? Tenían que haber estado denunciando día y noche públicamente todo el tiempo las cosas que no se estaban haciendo bien, porque no lo hicieron, y cuando no lo hicieron se volvieron como muchos otros, como muchos comunicadores, como muchos periodistas, como muchos políticos, normalizadores de una conducta ilegal. Y eso sí es un antecedente peligroso y negativo para 2024. Hay quien me dice también, pues a lo mejor para 2024 ya no tenemos INE. No quisiera yo ser tan negativo. Creo que debemos tener INE y debemos defender al INE. Pero necesitamos un INE que grite, que regañe, que sea protagónico, que intervenga, no un INE que esté callado contando votos. Ese creo que no nos sirve mucho. No sirve de nada. Yo, para cerrar, diría que yo quisiera revisar y darle seguimiento a esta conformación de los grupos de poder local. Yo quiero extender tu comentario, tu conclusión de que esta elección los gobernadores van a pesar más. Yo diría que desde hace un tiempo los grupos de locales de poder pesan más, incluyendo el crimen organizado. Ya es un grupo de poder y no está ajeno y participa, influye y además es transversal al resto, porque invierte, maneja capitales, invierten todos, ¿no? Así es. Sí. Entonces, a partir de ahí habrá que revisar qué es lo que ocurre. El Estado de México lo ve igual, porque, bueno, ya tenemos la señal nacional de los pactos, no solamente se valen, sino hay que hacerlos
para garantizar impunidad del gobernador saliente, ¿no? Cosa que no ocurre en este país. En Estados Unidos es raro, no digo que no exista, pero aquí se van con todo contra el saliente y hay distinciones, digamos, o sutilezas que vale la pena marcar. Entonces, pues ya la fórmula está puesta, ¿no? El gobernador entrante pacta la clase de poder local, la clase política empresarial, los grupos de poder sociales, van a, van a tomar temperatura para ver en dónde se vuelven a recomar y si es un partido, el partido A o el partido B, lo van a hacer. Se van a transmutar, o sea, la vergüenza no es algo que los caracterice, ¿no? Este asunto del compromiso ideológico, para mi gusto, se desdibujó hace mucho tiempo Sí. y los vamos a ver. Entonces habrá que ver si a ese nivel hay fracturas, ¿no? Para ver qué es lo que se puede recoger, si de repente tenemos estos fenómenos de ciudadanos que notan esto, que están inconformes y vamos a ver si son capaces de crecer. Lo dudo mucho. Todo inclina a que la hipótesis, en mi opinión, va a ser esa, vamos a ver dónde están las fracturas, porque a ¿Por dónde partir de... viene la ruptura interna? ¿Por dónde inflaciona Morena? Porque el tema es que la oposición va a crecer en la medida de que haya un error, ¿no? De toma de decisiones de un grupo que no se vea favorecido, como siempre ha ocurrido en este país. En fin, pues bueno, yo creo que seguramente quedan más aspectos, Alejandro, pero qué bueno que no hablamos de lo que ya habló todo mundo, de ganaron 4 y perdieron 2, y entonces eso ya está en el aire y nos preocupa más este asunto de cultura política. Gracias de nuevo por estar con nosotros y pues hay que darle seguimiento, a ver cómo evoluciona y seguimiento a estos comentarios de estos representantes de la sociedad que no dejan de sorprenderme. Hasta no sé si así es enojo o tristeza la que me da cada vez que veo a alguien que se atreve a decir, yo ahora no te voy a ayudar porque votaste por fulano. Digo, bueno, no sabría yo qué hacer. Yo que por eso no tuiteo, porque el hígado no me da. Exacto. Pues bien, Alejandro, muchas gracias. Armando, Edgar, un privilegio siempre. Como siempre, tu Twitter para seguir. Ya vimos que está muy interesante todo lo que publicas. @ en Vila Fisher. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Y nosotros síganos en Conexionistas MX en Facebook y en Twitter somos el mismo nombre. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. No se olviden de suscribirse para recibir, pues se enteren cada vez que publicamos un video nuevo. Y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit, lo encuentran en YouTube también, Alejandro Saborit, y el diseño es de Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.